I don't have any disclosures relevant to this topic. No hay And nada I think que les it's tenga que great that decir I'm con starting off with respecto a ese hypertension because as you'll tópico. see, No tengo ningún this is the descargo de leading responsabilidades. modifiable Y risk factor bueno, for que empecemos cardiovascular con este disease factor de worldwide. riesgo And here's an outline of a what I'm going to nivel discuss. mundial, y de esto hablaremos. Epidemiology, some En la definitions, talk about epidemiología, primary and secondary definiciones, hypertension, hablaré de go over hipertensión some of the primaria y latest secundaria. evidence for the Veremos la benefit of intensive evidencia blood pressure para control, el go over control the intensivo de latest de guidelines, hipertensión, and las briefly touch on guías. lifestyle management and medical Hablaremos del therapy. manejo del estilo de So I think vida y this la large farmacoterapia. cohort meta-analysis of over En 1 este million metaanálisis de más de 1 really millón de demonstrates the importance adultos, of blood pressure and its vemos risk la factors. You can see importancia de la across hipertensión spectrums of age. Let me see if I can get y this. pueden ver en diferentes espectros de edad. As blood pressure increases, Al there's an aumentar la increase in presión sanguínea, aumenta mortality related to también ischemic heart disease, la mortalidad regardless of por age, for both enfermedades increases in cardiovasculares. systolic and diastolic blood pressure. Y cesa el And that aumento also tanto en occurs la for stroke presión and mortality. sistólica And it's como la estimated that for every diastólica. 20 Se millimeter estima que mercury por increase cada in blood 20 pressure, milímetros de systolic, or 10 millimeters aumento increase in en la diastolic, presión there's a sistólica doubling in o cardiovascular 10 mortality. en la diastólica, So se hypertension in the duplica United States al doble, se in recent duplica years accounts for este nearly riesgo. 700,000 En el deaths, either a 2021, primary or la contributing hipertensión cause. fue una And causa nearly half of the primaria o que adult population in the contribuyó United a States is diagnosed with hypertension. 691.095 Unfortunately, muertes. only 48% de a quarter or adultos, actually less 120 have their blood millones pressure tienen under control. hipertensión, And of those 23% that la have tienen bajo uncontrolled control, y las hypertension in the que United no, States, many of them have their blood pressure muchos above de 140 ellos over 90, tienen significantly una elevated. This hipertensión is de data from the Centers for Infectious 140-90. Disease reports. Son datos de Now, los it's obviously Centros not para el a Control de problem unique to our Enfermedades, country. CDC. The En nuestro International país, Society of Hypertension, la in their asociación guidelines, y también la lists this as the Asociación leading cause of Internacional de death globally, Hipertensión accounting for over 10 la million deaths per year. representa como It's la estimated that causa worldwide about principal de muerte, 1.4 con billion people have hypertension. 10.4 millones de And muertes like a por lot of año. Se other estima que cardiovascular conditions, there's 1.39 clear mil disparities millones in de the incidence between personas tienen high and low hipertensión y to la middle income tuvieron desde el countries, with the 2010. Hay prevalence of hypertension being much disparidades higher entre in las the low to middle regiones income de countries. And not only is más alto nivel prevalence de higher, there ingresos are con respecto a la disparities in segunda, y hay awareness and disparidades treatment of también en blood pressure, cuanto a la conciencia y which tends to be tratamiento de much la better in high income hipertensión, countries compared to que low es and middle más income countries. And adecuada en los despite países de initiatives más that have been alto nivel de undertaken to ingreso. address A this, pesar de las these iniciativas the tomadas mortality para and morbidity abordar associated esto, with hypertension la worldwide is morbilidad y increasing. mortalidad está Now, aumentando. this is how we classify blood pressure according to Así the most recent clasificamos la presión American College of sanguínea Cardiology and según American Heart Association guidelines published in las guías 2018. publicadas en el And the 2018. main difference compared to prior La iterations principal was diferencia the lowering fue of the cutoff for what we call que stage se 1 baja hypertension, which used to la be hipertensión de estadio um, 1 del sorry, punto the de pointer's a little corte. funny here. Used to be over 140 over 90. Era It's de now lowered to más de anything over 130 140, or 90 diastolic horas, over 80. So generally 130 over 80 is our 100, cutoff for classifying patients 130, as having stage 1 80. hypertension, Así los previously clasificamos para referred el to as estadio 1, pre-hypertension lo que antes in se the conocía earlier como iteration of the prehipertensión guidelines, en la which in iteración, the al guidelines used to be iniciarse las JNC. Now the guías. ACCHA have their Y own ahora guideline la document for the first time in ACCH tiene sus hypertension. primeros And documentos really, por they both primera agree that a vez. normal blood pressure is Y 120 la presión over 80 or under sanguínea that. es de Anything above that is 130, abnormal, 80, elevated or y stage 1 or stage cualquiera 2 que esté por hypertension. Okay. encima de estos Now, it's niveles important to tendrá note that you don't want to hipertensión. classify a patient's Cabe hypertensive destacar just based que on one uno no los isolated clasifica office blood pressure únicamente measurement. en You want una to do at least medición 2 de consultorio, blood se pressure hacen por lo readings that are done menos 2 carefully, lecturas usually at con mucho rest, cuidado, patients seated without their legs con el crossed, paciente sentado sin las and you want piernas to document that on at least cruzadas. 2 Y se occasions. documenta And if esto patients cuando have menos a en 2 systolic and diastolic blood ocasiones. pressure that doesn't fall Si los within the same pacientes category, you would go with the one that's tienen the una highest. presión que no cae Right? So in dentro other de la words, if misma someone's blood categoría, pressure si la is presión sanguínea 141 es over 80, 1,41 sobre they would 80, have stage 2 hypertension sería because their hipertensión en systolic estadio is over 2, 140. You go with the porque la higher value. sistólica está más de 140 y irían a un valor And más some of alto. the
data or the findings that Algunos de los allowed datos this o guideline or gave hallazgos the que impetus for it permiten come from data like esta this, the guía SPRINT trial, which provienen del randomized estudio patients SPRINT at que increased risk of aleatorizó a cardiovascular events pacientes to a riesgo standard care or de intensive blood pressure lowering enfermedades found that intensive blood cardiovasculares pressure lowering a, was ba- associated with a benefits in terms of tratamientos para bajar long-term la presión, cardiovascular lo que outcomes out to llevó a 5 years. beneficios en resultados hasta And 5 años. also this understanding, which is even in young individuals, Y this is a cohort esto study of individuals enrolled podemos verlo en before este 30 years of age, estudio Cardia. that even young, otherwise Incluso healthy los individuals pacientes with elevated saludables blood pressure, not quite con hypertension, but presión elevated per the most elevada, recent no guidelines, have con an increased hipertensión, pero con presión long-term, this is elevada, 20-year follow-up incidence of cardiovascular disease events. tienen So, una you know, mayor blood incidencia de pressure eventos between, cardiovasculares. La presión 120 sanguínea and 130 de cannot be ignored 120 y 130 no se puede ignorar because it is associated with an increased risk porque se over time. asocia con mayor riesgo con el paso del tiempo. And using data from NHANES, which is El the uso Nutritional de Health and datos de National Health and NHANES, Nutrition Examination Survey, blood que pressure es una lowering trials, encuesta, other population cohort studies. y otros These investigators grupos, directed estos population model to investigadores estimate trataron de the hacer un risk modelo de reductions that we población should para see estimar las if the entire reducciones de US riesgo population adopted the que se 2017 vería si guidelines compared to adopting toda la the población less americana stringent adoptara las guías 2014 menos JNCA y guidelines. You can see las nuevas en if we were to follow contraposición the a las del latest guidelines, we would have 2014. Con las últimas more than guías double tendríamos reduction in cardiovascular más events, del doble as de well as reducción de reduction in eventos cardiovascular deaths. cardiovascular So y we would save muertes por lives and eventos prevent heart attacks and strokes cardiovasculares. by treating blood pressure Se reduction, lograría at least according to this mejorar population estimate. la situación cardiovascular con un So what are tratamiento some risk según las factors guías for actuales. hypertension? When we ¿Cuáles talk son los about primary factores hypertension, that riesgo de accounts for about 80 to hipertensión 90% of patients that thought to primaria, be que hypertension son without a clear underlying 89% secondary de los cause. It's pacientes? obviously a problem that gets more common with age, Y es un problema obesity, que se hace and más that's común another con la edad o la risk factor that's obesidad, increasing in que es prevalence, otro not only in the United factor States, but de globally, riesgo and que as tiene the mayor rates of prevalencia no solo en adults that Estados are overweight Unidos, or obese sino increases, en el mundo hypertension entero. incidence is also increasing. Y Tends to aumenta run in también la families as well, incidencia de maybe not hipertensión. completely La historia hereditary, but some of the other familiar factors and risk no factors es tend to totalmente cluster. hereditario, pero hay otros, Race, hypertension is more common in aspectos. La blacks raza compared to es más whites. común en la High población sodium negra que en diet, la and I'll talk blanca. about that a little bit later. Dieta alta en Specifically, sodio, de lo que consumption of les more than 3 hablaré grams per day luego, is thought to be más considered de a high 3 sodium diet and a gramos risk por factor for día de hypertension. sal. Excessive alcohol intake, lack of Ingesta exercise, excesiva poor de sleep, bebidas and many alcohólicas, other social inactividad determinants of física, health that are sueños, increasingly being recognized, duermen and a lot of them horas also insuficientes y otros aspectos kind of tie sociales into some of these other risk determinantes. factors. So that's with primary hypertension. This is a list of Esto all the es, causes for esta es secondary una hypertension. We lista don't have de time to las go through all of causas de these today. hipertensión But realize that secundaria there que are no some pretendo more common analizar causes like todas, kidney pero hay disease, muchas sleep comunes como apnea, enfermedad and what I'm going to renal, talk about a little more apnea detail, del primary sueño, aldosteronism. But always be thoughtful of some of these primario, uncommon causes, including pero some of these también hay unas no tan disorders like thyroid comunes disease, Cushing syndrome, como young individuals with enfermedad de hypertension, Cushing, aortic coarctation. So always think about that. hipohipertiroidismo. Patients that have hypertension without those risk factors for essential Sin- hypertension. Y Hypertension estos in son young individuals, factores hypertension that's not responding to gente treatment as you would expect joven it que no to. responde a Think tratamiento about por the las causas uncommon no secondary comunes. causes. One of which includes medication. So a lot of our Esto patients take incluye los medications that we might not be aware medicamentos, of can cause or medicamentos que contribute quizá no to sepamos que hypertension. So it's pueden always a good idea contribuir a la to look at the hipertensión. med list of your patients, especially Es if their blood pressure is not importante controlled. analizar Non-steroidal anti-inflammatories, oral los contraceptives, AINES, over-the-counter los decongestant medications. These are some of the common anticonceptivos ones, but there's a number of descongestionantes, medications pero that we hay una prescribe serie regularly de that otros can raise blood pressure. prescritos normalmente que pueden elevar la presión Now, one of the arterial. things that's in the recent years has been brought to Algo more que en años attention is recientes se primary ha sido hyperaldosteronism. traído And a la I think this atención study, de which was todos, just published a few es years el back in the Annals of Internal Medicine, kind of really showcased this nicely, where aldosteronismo. they actually were able to En este estudio establish a diagnosis of pudieron primary establecer un hyperaldosteronism diagnóstico using de 24-hour urine hiperaldosteronismo aldosterone excretion after salt utilizando loading. la And they found that the excreción incidence después de carga de of sal. hyperaldosteronism La using this cutoff incidencia con este punto de urinary corte measurements over 12 de and 24 hours, mediciones even in urinarias a stage 12 y 1 24 hypertension, horas. En nearly hipertensión en 16%, estadio 1, casi 16%. or 16%
de las personas tenían evidencia de hiperaldosteronismo y esto aumenta cuando pensamos en la categoría de pacientes que tienen hipertensión resistente. En ellos, el hiperaldosteronismo es muy común y casi una cuarta parte de esta población tiene hipertensión. Esto es hipertensión resistente, una presión arterial de más de 130-80 con 3 medicamentos antihipertensivos a las dosis óptimas, o bien pacientes que tienen controlada la hipertensión, pero tienen que tomar 4 medicamentos. Y el aldosteronismo es responsable de 20 a 25 de los casos de la hipertensión resistente y lleva mayores riesgos de enfermedades coronarias. En contra con fibrilación auricular, al igual que ACVs. Se recomienda estudios de despistaje, pero en ese estudio de casi 150,000 personas, estudios de Stanford en California, los pacientes de hipertensión, cuando se analizó el subgrupo de esa población con criterios para ser determinados como hipertensos resistentes, a muy pocos se les había hecho despistaje de hipertensión, a pesar de su factor de riesgo. Las guías de la ACCAHA nos dan estas recomendaciones para aldosteronismo primario. En adultos con hipertensión hay que hacer despistaje de aldosteronismo en presencia de hipocalemia, masas renales, suprarrenales, y se recomienda hacer una detección con plasma de aldosterona para ver la proporción con la actividad de renina. A veces hay que hacer pruebas para definirla más como imágenes. Y en pacientes que tienen un despistaje positivo, deben ir a un endocrinólogo y a un especialista en hipertensión para que se les trate con antagonistas o incluso cirugía. El manejo no farmacológico es muy importante para todos los pacientes. Se trata de tratar con manejo de cambio de la forma de vida y también con medicamentos. La pérdida de peso es importante y lleva a que baje la hipertensión. Una dieta saludable para el corazón, como la dieta DASH, por ejemplo. Los componentes incluyen frutas, vegetales, granos integrales, productos lácteos bajos en grasas y reducción de grasas totales y saturadas. También es importante una dieta baja en sodio, idealmente menos de 1,500 miligramos al día, o en pacientes que están en una dieta los 1,500 máximos sería un beneficio. Aumentar el potasio de la dieta, no con suplementos, sino las frutas, por ejemplo, como naranjas o bananos, porque eso puede ayudar también a la presión sanguínea. Ejercicio aeróbico regular, 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado, y evitar o moderar la ingesta de bebidas alcohólicas en hombres, máximo 2 al día, en mujeres 1. Y por supuesto, dormir lo suficiente, que es muy importante también. Este es un estudio en el que se analizó la ingesta de sodio y la excreción de sodio en orina, y vemos la curva de respuesta a dosis
y en la medición de presión sistólica y diastólica. Se ve en la correlación positiva entre la ingesta de sodio, la reducción de la ingesta de sodio y la hipertensión. Los sustitutos de la sal que están disponibles a los pacientes hipertensos pueden ser útiles. Este estudio nos indica los beneficios. Fue publicado en el New England Journal of Medicine de casi 21,000 personas en China. Los resultados quizá no se generalicen al resto del mundo, pero igual es importante entenderlos. Pacientes con hipertensión de más de 60 años o con un ACV previo y se les aleatorizó un sustituto de la sal o al grupo control. Seguimiento a 5 años y se apreció una disminución no solo en el índice de ACVs con el sustituto de la sal, sino otros eventos cardiovasculares, lo que favorece el sustituto de la sal como intervención en estos pacientes chinos. Hablemos de la farmacoterapia. Empecemos con las guías. La recomendación 1, cuando está decidiendo medicar al paciente, diuréticos steroides, los bloqueadores de canales de calcio y los inhibidores de la ECA y los recomiendan también iniciar tratamiento con 2 agentes juntos como combinación y en pacientes ya hipertensos. Muchos pacientes van a requerir más de un agente para controlar su presión arterial. Quiero hablar de esto porque hay estudios y datos que demuestran que la clortalidona logra bajar más la hipertensión que la hidroclorotiazida. Este estudio del VA asignó casi 14,000 pacientes que venían recibiendo hidroclorotiazida a seguir con hidroclorotiazida o cambiar a clortalidona. Y la presión sanguínea fue comparable en ambos grupos. No había mayor diferencia a pesar del cambio de terapia, sin diferencia significativa en los resultados clínicos. Los hidroclorotiazidas son diuréticos que han demostrado ser muy útiles y en este estudio se vio que la clortalidona no era mejor. Acá un algoritmo que pueden apreciar con los umbrales y pueden apreciar aquí que los pacientes con una presión normal no tienen que ser intervenidos, pero hay que seguir promover hábitos para que se mantengan a menos de 120/80 cuando tienen presión elevada, que antes se consideraba prehipertensión, entre 120 y 129/80. Basta con pérdida de peso, dieta baja en sodio, ejercicio y reevaluación. Pero en estadio 2 se empieza la medicoterapia. Se les dice que también ejerciten, pero las guías recomiendan que se inicien los medicamentos desde el principio. Ahora, en la hipertensión de estadio 1, la decisión de empezar con farmacoterapia depende de ecuaciones que estiman su tasa de eventos en los últimos 10 años. Si es menos de 10% o baja, se sigue sin farmacoterapia
farmacoterapia con modificaciones del estilo de vida y se reevalúa. Si el riesgo es alto, se inicia la medicoterapia, se reevalúa. Y la clave es hacerles un control mensual hasta que logren la meta. Solo si no se logra la meta, se inicia con la farmacoterapia. Algunas circunstancias especiales en las que difieren los medicamentos cuando hay enfermedad isquémica, los beta bloqueantes juegan un gran papel en este caso, además de los otros medicamentos. Y si tienen angina, además de los beta bloqueantes, amlodipina es una buena recomendación. Con enfermedad renal, la recomendación es preferir el uso de inhibidores de la ECA o ARBs cuando hay proteinuria. A menos que estos agentes no los puedan tomar por alguna razón. Hay diferencias raciales en la terapia de respuesta. En los adultos de raza negra con hipertensión debemos incluir un diurético o un bloqueador de canal de calcio. Este es un resumen de las metas dependiendo de las condiciones clínicas. Solo cambian para los pacientes que tienen más de 60 años. Antes eran otras las cifras, pero también con diabetes cambia, pero 130-80 es la meta. Si la logran mantener allí, no es necesario empezar con medicoterapia. Estas son las guías de hipertensión de la ASHSC. Y en todos los pacientes, si toleran, tenemos el tratamiento tenemos que llevarlos a 130-80, que es lo que hacemos aún en la práctica. El tratamiento de la hipertensión en pacientes mayores puede ser por los efectos secundarios que lleva a mayores problemas cardiovasculares, y hay que pensar en esta consideración. Este es un estudio reciente del New England Journal of Medicine. Casi 10,000 pacientes chinos entre 60 y 80 años aleatorizado a terapia intensiva o estándar. 3 años y pico de seguimiento. Mejoró la insuficiencia cardíaca, la muerte cardiovascular, los ACVs, sin incidencia mayor de efectos secundarios. Otros estudios analizan el tratamiento de personas en cuanto a los resultados cognitivos. Este metaanálisis demuestra que al bajar la hipertensión tenemos efectos favorables sobre la demencia y otras enfermedades similares. Por lo tanto, es necesario controlar agresivamente la hipertensión si lo toleran el tratamiento. Esto también es interesante. La hipotensión ortostática es muy común. Y a veces hay medicamentos que pueden exacerbarlo. Acá vemos este tratamiento y hubo menos hipotensión ortostática
en el brazo de tratamiento intensivo de hipertensión por los varorreflejos. El mensaje es que si los pacientes tienen hipotensión ortostática no es razón para parar la terapia y el tratamiento intensivo puede ayudarlos si son sintomáticos. Hay que, por lo tanto, si son diabéticos, tratarlos. Y hay otras cosas que hay, otros aspectos que hay que abordar. Esto lo vimos antes. Este es un estudio que analiza los eventos que pueden evitarse si se adaptan estas posibilidades. Se estima que en todos los adultos con hipertensión, acá vemos el lapso de 10 años y vemos cómo se reducen los eventos al adoptar. Y eso lo comparamos con estas guías. Pero a pesar de esto, las tendencias en control de hipertensión es que comienza a caer un poco el control. Está bajando el número de personas que llegan a este nivel. Necesitamos estrategias para abordar esto. Tenemos que tratar de ver cuál es la meta en cuanto a la presión arterial, usar combinaciones de dosis fija y pedir consultas mensuales hasta que se llegue al objetivo que queremos con la hipertensión. Hay también estrategias de telemedicina que pueden ayudarlos a manejar a los pacientes. No he hablado mucho de esto, pero hay mediciones ambulatorias a 24 horas con ciertos dispositivos. Y también hay hipertensión masiva que es normal en el consultorio, pero no necesariamente lo sea el paciente en otros tipos de ambientes. Hay que determinar cuáles son las estrategias para alcanzar las metas efectivas. Y se requiere de un equipo con enfermeras, médicos y farmacéuticas para que las personas lleguen a sus niveles adecuados de hipertensión, para que lleguen a dejar la hipertensión en el pasado. Como resumen, la hipertensión es la causa principal de muerte a nivel global, afectando a 1.400 millones de personas en el mundo, con desigualdades entre los países de alto y bajo nivel de ingreso. Es importante abordar los factores de riesgo de la hipertensión primaria. Hay que darse cuenta que el aldosteronismo primario es común, pero es una causa no o subdiagnosticada. Todos los pacientes con más de 130, 80 deben ser tratados y es seguro prescribir tratamientos intensivos incluso en la población de la tercera edad. La modificación del estilo de vida combinada con farmacoterapia son básicos para el manejo de la hipertensión, empezando con los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la ECA y los ARP, y el tratamiento multidisciplinario y la telemedicina son verdaderamente aspectos críticos para lograr estas metas. Gracias.